Los asuntos de forma simultánea, 90 países del mundo, entre ellos México, conmemoraron el Día Mundial del Discurso. Esto con el objetivo de reconocer la importancia de la palabra en las sociedades democráticas y enaltecer el valor de las ideas sobre temas de la agenda global. En el caso de México, jóvenes activistas de diversos sectores de la sociedad debatieron sobre los derechos de los pueblos originarios, trata de personas y la inclusión del debate en la educación, entre otros. Y es precisamente dentro de los pueblos indígenas donde podemos ver ese aparato de la opresión a partir de la ley y de la institucionalización y normativización que queremos hacer desde imponer una lengua, una educación desde nuestros parámetros occidentales. Que a través del debate competitivo, una herramienta donde se le enseña a discernir información, es realmente la forma en la que podemos avanzar la pirámide social y conseguir una sociedad igualitaria. Evitemos, sobre todo en la política, el tono providencial que raya muchas veces en lo esotérico, porque hacerlo nos hará madurar como país. Y México, al ser una construcción social, se acabará un día. En tanto, hagamos un territorio sobre esta roca espacial, en donde el dolor existente en el más amplio sentido de la palabra sea el mínimo para las especies que lo habitan. En una nueva forma de esclavitud, ya no es importante el color de piel, sino fundamentalmente la debilidad, la credulidad y la pobreza. La debilidad, la credulidad y la pobreza. Es decir, para que hoy una persona sea sujeto de explotación, no tiene que ver con su color de piel, sino con su situación de vulnerabilidad. En este espacio de debate para conmemorar el Día Mundial del Discurso, los jóvenes también hablaron sobre el liderazgo creativo para reimaginar a México, el compromiso de su generación para terminar con la discriminación, los nuevos puentes para la política y la construcción de principios cívicos climáticos. No obstante, los llamados de las agencias de la ONU en México para mitigar los casos de agresiones contra homosexuales, nuestro país se colocó como el segundo con más homicidios por homofobia, alcanzando una cifra de más de 1,200 fallecidos tan solo en el año 2015. Ante este panorama, la lucha contra este fenómeno social fue el tema compartido por el doctor en Ciencias Sociales, Óscar Laguna, quien hizo hincapié en que cada individuo tiene la libertad de decidir si rechaza o no a alguien por su género o preferencia sexual. Esto en el marco del foro Las familias mexicanas en el siglo XXI, celebrado en la Cámara de Diputados. A los hombres sobre todo se les educa en la homofobia y que deben rechazar cualquier tipo de práctica que no esté acorde a lo que debe ser un hombre. Sin embargo, individualmente nosotros podemos modificar esta homofobia, podemos decir no voy a rechazar estos, voy a rechazar a los otros, y se requiere de otro proceso que denomine homofobicidad. En México, de los más de 119 millones de mexicanos, el 89% se define como simpatizante de alguna religión. De este porcentaje, según una encuesta de la ONG Católicas por el Derecho a Decidir, más del 58% señalan al amor, el perdón y la libertad como uno de sus principales valores. Sin embargo, el respeto a las preferencias y la conformación de familias siguen siendo un reto para la sociedad mexicana. Esto de acuerdo con lo compartido por Evelyn Aldaz Vélez, promotora de los derechos sexuales y quien participó en la última parte del foro Las familias mexicanas en el siglo XXI. Muchos grupos de derechos humanos son de inspiración católica y la gran mayoría de los grupos de derechos humanos, organizaciones que hay en el país son de inspiración católica. Están ahí y sí está haciendo una defensa, pero las masas, la población en general, sí creo que es algo que tenemos que seguir trabajando en el sentido de que hay que pronunciarse o hay que ser congruentes con toda esta idea del bien común, del respeto, del amor al prójimo. Al clausurar los trabajos, ponentes y asistentes coincidieron en que la lucha por la igualdad de género y contra la homofobia aún persisten. Nos llevamos nuestra carpeta llena de datos muy interesantes e importantes y de razones para seguir la lucha. Como yo siempre les digo a los amigos de la diversidad, pues saben cuál es la noticia, que hay que seguir luchando.